La Facultad de Arquitectura les da la bienvenida a su programa Hablemos de Arquitectura. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Arquitectura. Yo soy Alejandro Ramos. Los invito a que nos sigan escuchando en el 104.1 FM Radio Universidad y que también nos sigan en nuestras páginas de Facebook Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. Antes de iniciar, quiero dar un servicio social. Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para la señora María del Rosario Contreras Sotelo. Ella está en el ISSSTE de especialidades, en el primer piso de ginecología, en cama 6. Acudir antes de las 7 de la mañana en el banco de sangre, en ayunas y con identificación a partir del 26 de marzo. Muchas gracias. Bueno, el tema que hoy tenemos es infografía y patrimonio. Y tenemos dos invitados, el arquitecto recién egresado, Alejandro Álvarez Romero. Bienvenido, Arqui. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Y también uno de nuestros colaboradores, docente también de la Facultad de Arquitectura, me refiero al arquitecto Marco Flores Verduzco. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por invitarnos nuevamente. Bueno, el tema está un poquito difícil de entender, infografía y patrimonio. Este tema surge por la realización que hizo Alejandro para conseguir su título de arquitecto. En la facultad tenemos una única opción de titularnos y es realizando una tesis, es una investigación, un proyecto arquitectónico. En este caso, Alejandro escogió hacer un trabajo de metodología, de aplicación de una nueva técnica. Platícanos un poquito, Alejandro. Bueno, antes de iniciar con esto, yo quisiera preguntarte, Alejandro, ¿por qué estudiaste arquitectura? Siempre fue mi única opción desde la secundaria, desde que yo recuerdo. Siempre me apasionó mucho el dibujo, la representación gráfica y sobre todo la historia. Eran dos cosas que me gustaban, que me apasionaban y que yo vi en esta carrera una gran opción en conjuntarlas y aplicar las dos al mismo tiempo. Entonces por eso fue que desde ahí comencé. Luego ya entré a la carrera y todo es poco diferente, pero básicamente esas dos cosas las puedo aplicar aquí en mi tesis y muy contento por eso. Eres un buen alumno y me consta porque alguna vez te di clase. ¿Qué encontraste en la facultad? Encontré grandes maestros, grandes amigos y una gran libertad, sobre todo. Es una escuela en la que se permite imaginar, se permite crear cosas nuevas y que creo que es una gran opción, una gran universidad para estudiar esta carrera. Encontraste grandes maestros y a nosotros dos. Exacto. Sobre todo ustedes dos. ¿Te fuiste de intercambio alguna vez? Platícanos rápidamente qué experiencia fue para ti. Ajá, sí, por medio de la universidad tuve la oportunidad de irme 5 meses a Granada, a la Universidad de Granada, a estudiar arquitectura. Es una experiencia completamente que cambió mi forma de ver tanto la arquitectura como la vida en general. La forma en que se vive allá es completamente diferente, el urbanismo es algo que me encantó. Pero sobre todo agradezco que llevé una materia allá que se llamaba Infografía y Patrimonio, justamente, que fue la que me abrió los ojos, me dio la idea de aplicar los conocimientos que yo aprendí en la tesis que hice aquí. A veces las cosas pasan, dicen, por casualidad y a veces las buscamos. Creo que hiciste un gran trabajo, sabemos que hiciste un gran trabajo y sabemos que la aportación de tu asesor, en este caso Marco, tuvo mucho que ver. ¿Por qué lo escogiste? Porque ya había tenido clases con el arquitecto, esa es una de las primeras razones. La segunda es porque me lo recomendaron mucho. Todo el mundo, a la hora de poner un asesor, pues el arquitecto Verduzco es entre los primeros siempre. Por algo será, digo yo. Gracias. Es que sabe decir mentiras muy bien. Exacto. Sí, luego ya conforme tuve la oportunidad de desarrollar mi tesis con él, fue un
no sé, un pilar muy importante porque me ayudó a dirigir las ideas de una manera, no sé, yo estaba como loco buscando hacer esto, hacer lo otro y ya quiero avanzar acá, quiero avanzar por allá y me dijo, primero nos serenamos, buscamos una metodología, hacemos esto, hacemos lo otro, entonces me guió bastante bien en esta tesis, en el año, 10 meses que estuvimos él y yo viéndonos ya hasta en la sopa. Sí. Muy bien. Ahora sí. Gracias al arquitecto, sí. Muy bien. Ahora sí, explícanos qué es infografía y patrimonio. Ok. Más bien explicar de qué consiste tu tesis para que la gente que nos esté escuchando tenga idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Exactamente. Ok. Mi tesis, hice 2 cosas principales. La primera es una metodología y la segunda una herramienta de difusión. En cuanto a, en general, es un video, el producto final es un video que explica la evolución de la Plaza de Armas de Saltillo, sus edificios de alrededor, cómo fueron evolucionando, cambiando desde el siglo XVII hasta hoy en día. La metodología se basa en la manera de crear reconstrucciones virtuales, de crear una imagen entera de cómo fue la Plaza de Armas, por ejemplo, en 1620, en 1847, 1770. En esos tiempos no hay imágenes, no existe ningún material gráfico en el que basarse, entonces algo muy importante es que tuvimos que hacer hipótesis reconstructivas, y algo más importante es que esas hipótesis tuvieron que estar sustentadas, tuvieron que tener un sustento. No fueron una idea de cómo yo o mi asesor pensamos que fue la plaza en ese tiempo, sino nos basamos en todo un proceso de investigación, de análisis, de depuración de la información para poder generar el producto que generamos. Entonces básicamente esas 2 cosas, la metodología y el video final. Muy bien. Bueno, ahorita entramos de lleno al tema. Marco, ¿qué significa para ti que llegue un alumno con un tema y que te toque asesorarlo y que este tema sea tu pata de palo, sea lo mejor para ti y con una tecnología totalmente para nosotros novedosa? Sí, eso de que es pata de palo, pues no tanto, porque yo no sabía mucho sobre la tecnología de renderizar. Y entonces, no, obviamente, me refiero a la investigación del patrimonio, exacto, a la difusión del patrimonio. Sí, porque al principio era eso. O sea, al principio cuando llega Alejandro conmigo dice, yo quiero hacer una reconstrucción gráfica de la Plaza de Armas. Okay. Entonces, lo primero que yo lo cuestioné es, ¿y qué aporta tu proyecto? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer que realmente sea útil tu proyecto? Y nos sentamos a desmenuzar esa idea antes de poder trabajar en el proceso, porque yo le decía a Alejandro que técnicamente lo que él hace, o sea, ese asunto de trabajar las infografías, y qué bueno que se fue a España, porque eso de alguna manera los muchachos que salen fuera de nuestra escuela y regresan traen algunas otras ideas que refresca y que aporta mucho a la escuela. Creo que esa es una de las grandes cosas que tenemos que mencionar. Y entonces yo le decía, ok, técnicamente esto es muy interesante. O sea, hacer una reconstrucción gráfica de algo que no existe es valiosísimo. Pero el asunto es qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir. ¿Y para qué va a servir? Y para qué va a servir. Y entonces le digo, técnicamente tú eres muy bueno para hacerlo, pero también hay personas que lo pueden hacer que no sean arquitectos. Así es. ¿Dónde está el valor tuyo como arquitecto y qué vamos a aportar a la sociedad dentro de tu tesis? Entonces sí fue un poco difícil al principio, un choque mental, porque se quedó así como, a ver, eso no lo había pensado, eso no se me había ocurrido. No, y él estaba ya pensando en cómo dibujarlo. Sí. O mejor hago otra cosa, casi. No, nunca. No desistió. Nunca, al contrario. Bien. Fue como buscarle un motivo mucho más profundo al exacto. Y entonces yo le decía, es que al final de cuentas tu producto, que es el video de la reconstrucción, todo mundo puede aprender de ese video. Y va a ser, no para la escuela, va a ser para la sociedad. Y entonces la información que generes tiene que ser muy precisa y muy exacta
para que realmente la información que la gente pueda observar dentro de tu trabajo, pues realmente se enriquezca. Ujú. ¿Sí? Así es. O sea, ya no es para la escuela, es un Así producto es. que va a ser para todo el mundo. De beneficio, ¿no? era lo que comentábamos hace un momento. La tesis que elaboramos en la Facultad de Arquitectura busca un objetivo, busca solucionar un problema arquitectónico urbano y busca, digamos, tener una justificación, Por supuesto, para la comunidad. Uno de los temas que discutimos en aquellos días sentados siempre a las 8 de la mañana, Ujú. que eran las asesorías, decíamos eso, o sea, al final de cuentas, ¿cuál es la solución al problema? El problema es la conservación del patrimonio. La difusión de patrimonio es parte fundamental de la conservación. Entonces, de ahí lo tenemos que enfocar. ¿Sí? Ahora decíamos, vamos a buscar herramientas. Si tú haces un programa de radio, el público objetivo es un número específico. Hiciste inclusive un análisis de cómo. Si lo plasmamos a un póster, el público objetivo es un cierto número. Pero si lo ponemos en internet, En redes sociales. sí, en las redes sociales, ¿qué tanto potencial tiene ese producto? Ajá. Entonces, Alejandro hizo números y llegamos a un número infinito, Sí. Ujú. ¿sí? De cómo se puede N. reproducir Así es. un video. Ajá. Y entonces, obviamente, parte de la tesis era esa metodología de investigación, inclusive hasta el potencial que pudiera tener dentro de la difusión este producto. Ujú. ¿Sí? Entonces, sí, fue muy interesante porque fuimos aprendiendo los dos. Ahora, en la arquitectura como asesor te tocan proyectos arquitectónicos, en este caso a mí proyectos de imagen urbana o de restauración. Ujú. De este tipo, los dos aprendimos. Y la Así verdad lo es. reconozco porque estuvimos trabajando e inclusive moldeando una metodología para que pudiera ser un producto final. Porque era algo nuevo. Totalmente. Algo nuevo. Ujú. ¿Y cómo se te ocurre, Alejandro? O sea, ¿qué te motiva a hacer esto? Como lo comenté, fue justo en esa clase que estaba en Granada. El proyecto de la clase fue tomar unas ruinas de una antigua ciudad romana en Marruecos, una domus, una casa habitación romana antigua de hace 2000 años, que solo quedan los arranques de muros y algunas columnas en pie, hacer el análisis de lo existente y después proponer una hipótesis de cómo fue la casa, la domus en su máximo esplendor. Entonces, básicamente fue el ejercicio y me gustó bastante, lo disfruté mucho y de inmediato supe que si eso lo tenía que aplicar con algo de aquí, de México, de mi ciudad. En tu querido Saltillo. Ujú. Porque es algo que yo no había visto, por lo menos aquí localmente. Entonces eso fue lo que me dio la idea de eso. Muy bien. Para quienes nos están escuchando y que puedan entender un poquito mejor este tema y este objetivo, les recomiendo que nos busquen en Facebook cuando subamos este programa, porque ahí van a estar las imágenes, el video, o sea, es totalmente gráfico, es el que muestra realmente el objetivo de este tema, donde se puede observar toda esta evolución. Después de que ya habías decidido qué es lo que iba a hacer, que ya hablaste con tu asesor, ¿cuáles fueron los primeros pasos para dar con esto? El primero, ya lo mencionamos, es para qué va a servir. Y una vez que dimos con eso fue desarrollar una metodología, porque uno busca en internet metodología para el desarrollo de hipótesis reconstructivas, infografías, no lo encuentra. Sí. Entonces, existen escritos, existen cartas en las que basarse, trabajos análogos, pero como tal no existía una metodología que seguir. Tuvieron que hacerla. Tuvimos que tomar una metodología de análisis urbano, tomar una tesis de doctorado de una maestra ahí en Granada y varios referencias para crear una metodología nueva que al final fue plasmada y fue parte crucial del proyecto de la investigación. Entonces ese fue el mayor de los retos, crear la metodología y después seguir la metodología. Aquí lo importante era cómo reconstruir la historia de tal manera que fuera lo más certera posible. Y un poco en eso se basaba la metodología. Cómo buscar, cómo clasificar información, cómo depurarla, cómo ordenarla
Y fue muy interesante porque la idea era escoger varias fechas que pudieran ejemplificarnos cómo era la evolución de este sector, porque estamos hablando de la plaza más su contexto inmediato. Ajá. O sea, las 4 fachadas que colindan con la plaza. Pero entonces, entre más atrás nos íbamos en la historia, menos información había. Esto es una condición normal. Claro. Pero entonces el asunto es que teníamos que buscar información relacionada con la época y con el tiempo, y con los sistemas constructivos, y con el tipo de edificaciones que se hacían en el momento, para hacer una información, pero es parte de esa metodología que valdría la pena que un día leyeran. Sí. Me platicaban ahorita sobre información directa e indirecta. A ver, ¿cómo está esto? Bueno, ahorita yo lo voy a platicar rápido, así muy grandes rasgos, pero ahorita se le doy la palabra a Alejandro. Imagínense ustedes que hiciéramos la reconstrucción de un edificio de 1930. Voy a ponerlo con ejemplos. O 1950, donde es posible que haya fotografías, evidencias más tangibles sobre ese sitio. Pero si lo queremos reconstruir en 1750, donde no hay fotografía, pero sí hay documentación, entonces cambia mucho el panorama de cómo reconstruir la historia, ¿verdad? Porque lo gráfico es mucho más fácil de poderlo evaluar. 1750 no hay fotografías. Y tal, hay escritos sobre lo que sucedió en ese momento. Es como ir armando un rompecabezas. Pero si nos vamos a 1650, posiblemente ni escritos haya. ¿Y qué hay? Entonces hay información relacionada, similar, análoga de esa época. Que te da un norte, digamos. Exactamente. Obviamente si hay información documental, afortunadamente sí había, pero había que complementarla con esa edificio, por ejemplo, el ejemplo que poníamos hace rato, la catedral, ¿no? En aquel tiempo había una capilla. Bueno, buscamos capillas similares que se construyeron en la misma época, en ciudades similares a Saltillo, para entender cómo era la forma, la parte formal de ese edificio. ¿Sí? Y entonces reconstruirlo visualmente. Entonces era una formación indirecta, porque no hay una información sobre el templo en particular. Así es. Entonces, obviamente, en esta clasificación de información por épocas, determinábamos cuál es la indirecta y cuál es la indirecta para poder relacionarlo y después recrearlo históricamente. De tal manera que la persona que pueda ver el video tenga una información muy certera de la época. O la más certera posible. Sí. Alejandro, platícanos la semblanza de la Plaza de Armas desde que tú sabes. O sea, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué había? ¿Cómo se comportaba? ¿Desde cuándo inicia este recorrido? Ok, sí, la Plaza de Armas estuvo ahí como espacio público prácticamente desde la fundación de Saltillo. Obviamente hay diversas teorías, pero tal vez no había construcciones por ahí en esos años. Por eso yo empiezo y la primera fecha que estudio es 1620. Desde ese tiempo ya se tiene la certeza de que la plaza ya era el espacio público principal de la villa. Entonces, a partir de ahí es que empieza el recorrido, se hace una reconstrucción de 1620, después se pasa a 1770, un par de fechas del siglo XIX, después un par de fechas del siglo XX y se termina en el año pasado, 2018, haciendo un levantamiento de cómo estuvo. Entonces, la Plaza de Armas ha sido siempre el punto principal de la ciudad y donde se han conjuntado los edificios religiosos y cívicos y civiles, más representativos de la ciudad. Por eso es que escogimos la Plaza de Armas, siempre ha sido el corazón de la ciudad. ¿Qué anécdotas o secretos guarda la Plaza de Armas? ¿Cuántos no? A ver, algunos. A mí me gustó mucho uno bastante romántico que encontré leyendo el libro de Carlos Recio, me parece, de la batalla de la Angostura, que narra la historia, se estaba desarrollando la batalla de la Angostura. Entonces, cuando se termina, llegan soldados americanos heridos, bajando por la calle de Hidalgo, hacia el hospital ambulante que fue la catedral, bueno, al hospital esporádico que fue la catedral. Entonces, vienen bajando como en especie de carretas, soldados heridos,
y cuenta, viene ahí un escrito de uno de esos soldados que en su delirio de venir herido en la carreta, describe a una mujer mexicana que vio en la calle, y él cuenta que es la mujer más hermosa que ha visto, que se enamoró de ella, que nunca pensó que una mujer mexicana pudiera ser así de hermosa, y cuenta que esa mujer lo ayudó y lo trató las heridas. Entonces eso me sorprendió bastante, porque justo como Carlos Recio lo menciona, los americanos estuvieron aquí, los norteamericanos estuvieron aquí por 2 años, básicamente, y no siempre fueron hostiles las relaciones con los mexicanos. Se tuvieron que llevar bien, tuvieron que convivir, incluso hubo matrimonios, y ese texto de esa carta de ese soldado norteamericano me gustó mucho. Pues, ¿qué le pasa a los soldados que no saben que las mujeres de Saltillo son las más hermosas? Claro, no sé por qué la sorpresa. Sí, exacto. Exactamente. No sé por qué, a mí no me sorprende, pero me sorprende que hubiera narración que existiera la narración de ese soldado en el libro. ¿Un momento trágico en la Plaza de Armas? Mucha sangre. Uh-huh. Sí, o sea, bueno, ahí pues todas las guerras han pasado por la Plaza de Armas. Todos los momentos históricos de la ciudad han pasado por la Plaza de Armas. Son de los objetos arquitectónicos que tenemos que no son construcción, porque no hay una construcción en sí. Exacto. Pero sin embargo toda la historia está. Pero es un lugar. Sí, claro, es un lugar. Es un sitio. Es un sitio, entonces es un patrimonio cultural. Es un paisaje cultural que se le llama técnicamente. Uh-huh. Y está toda la historia. De hecho, simplemente, ¿por qué el nombre de Plaza de Armas? Porque ahí se pasaban la lista de armas todos los días durante el periodo virreinal. Y entonces, obviamente, toda la historia de la ciudad está concentrada en la plaza. Y valdría la pena un poco platicarles a las personas que nos están escuchando para generar interés. Imagínense la Plaza de Armas en el siglo XVII. Sí. Una pequeña plaza prácticamente de tierra, con un solar, uh-huh. una pequeña bardita, con unas rejas para poder entrar al interior de la plaza, sí. Con algunas hierbas por aquí y por allá. Pero frente a la iglesia. Frente a la iglesia, a la capilla. A la capillita. Bueno, a la capilla en ese tiempo. Era una pequeña capilla, de un lado, es. del lado oriente de la placita, y del otro lado una pequeña edificación. Entonces, imagínense eso ahorita, para que pues un poco generar la expectativa de poder ver el video, ¿no? Sí, es mejor que lo vean. La próxima semana chéquenlo y véanlo, porque sí está muy interesante. Sí. Y sobre todo muy fundamentado. Lo que van a ver ahí está documentado en bases históricas, en bases documentales. Y entonces es una reconstrucción gráfica que lo hemos visto en muchas películas, lo hemos visto en muchas cuestiones de televisión, pero algo que nos pertenece como la plaza, pues, es como muy interesante verlo, ¿no? Alejandro, trata de explicarnos un poquito en qué consiste esta técnica. La infografía, yo traté de hacer una herramienta que fuera adaptable, como ya lo mencionamos, a las redes sociales, porque buscando datos, encontramos que es prácticamente 10 veces más el tiempo en que un mexicano está con un celular en las plataformas virtuales que leyendo. Entonces, busco la manera de adaptar el conocimiento, valiosísimo conocimiento, fruto de grandes investigaciones, de grandes historiadores. Busco ese conocimiento que llegue al mayor número de público posible, y lo hago de esta manera, haciendo algo más visual, algo más atractivo, pero siempre fundamentado. Y una de las técnicas de las que tuve que echar mano a la hora de hacer las reconstrucciones es la fotogrametría, le comentaba ahorita, que consiste en tomar fotos de todos los ángulos posibles de cualquier elemento, en este caso, por ejemplo, la catedral o las ninfas. Se toman una serie de imágenes de la mayor cantidad posible, se procesan en una computadora, y al final surge un modelo 3D
que se puede editar, que se puede adaptar a un video, sí, se puede manipular completamente de cualquier manera. Entonces, esto para mí es algo que yo desconocía, es algo que fue completamente nuevo para mí en el desarrollo de la tesis, pero me sorprendió bastante lo relativamente sencillo que fue para mí hacerlo, y esto me puso a pensar en que si es algo tan útil y con tantas posibilidades, ¿por qué no se había aplicado antes, por lo menos localmente? Mundialmente ya conocía esas técnicas, pero me parecía sorprendente, me parecía un trabajo arduo de, no sé, muchos recursos económicos, pero no, es algo que pude hacer con mi celular, con un software, y algo que creo yo que es muy benéfico tanto para la difusión como para el archivo del patrimonio, no solo arquitectónico, arqueológico, tiene demasiadas aplicaciones. Y es relativamente sencillo, como dices. Relativamente sencillo, es, como dije, tomar fotos, procesarlas en una computadora y es todo. Todo es relativo. Todo es relativo. A lo mejor a mí me dice, para tal vez no sé si a lo mejor es más difícil. Sí. Pero yo me acuerdo de la primera imagen que hizo Alejandro, que fue una de las ninfas de la Plaza de Armas. Uh-huh. ¿Cuántas fotos tomaste para esa imagen? Fue una de las ninfas pequeñas, entonces nada más tuve que tomar alrededor de 80 imágenes. Para sacar un solo modelo. Para sacar el modelo. Más o menos para que se den una idea del trabajo de fotografía y luego ya de es sencillo, pero... No, requiere muchas horas, muchas horas de trabajo, y obviamente es sencillo porque pues ahora nuestros alumnos son más cibernéticos, ¿no? Y aparte la tecnología a la que tenemos acceso, que no es tan cara, con ellos se pueden hacer cosas muy interesantes. Recientemente hubo un trabajo similar en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, se levantó toda la catedral, completamente, usando la misma metodología, obviamente con drones, para no perder ningún ángulo. Ningún punto. Ajá, pero está ya levantada toda la Catedral Metropolitana. Pues muy bien, pues nuevamente los invito a quienes nos escuchan a que lo vean en nuestras páginas de Facebook, está realmente interesante. Te agradezco, Alejandro, que hayas hecho este trabajo y que hayas venido a compartirlo a este lugar. Gracias a usted, Arqui, gracias a todos por su atención. Igualmente, Marco, te agradezco nuevamente que estés apoyando el programa, siempre son de gran apoyo tus comentarios. Gracias por invitarme nuevamente y ahora con un nuevo tema que es un tema de tesis que para nosotros es cotidiano, pero que sepa también el público, la gente que nos escucha, que hay muchos trabajos interesantes en la facultad que pueden ser muy útiles y que pues es cuestión nomás de que tomamos la oportunidad de difundirlos, ¿verdad? Y sobre todo que tenemos un patrimonio muy, muy, muy rico al que merece la pena informarse y difundirlo sobre todo. Muy bien. Bueno, pues les agradezco a quienes nos escuchan también, les recomiendo que sigan sintonizando el 104.1 FM Radio Universidad, y hoy más que nunca les recomiendo que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. Hasta pronto y que tengan buena tarde. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Hablemos de Arquitectura. Los esperamos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde, a través de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.